dar inicio. En este momento inicia la grabación de la clase para los que no tengan la suerte de conectarse el día de hoy y para quienes gusten repasar posteriormente el tema de la clase. Voy a compartir la pantalla ya en este momento. Tenemos bastante asistencia ya ahorita, 26 alumnos conectados. Falta un poquito más de foro porque se han estado conectando alrededor de 40. Y es que va aumentando. Ya tenemos a alguien más. Se acaba de unir, son 27. Y bueno, ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí, profe. ¿Cómo les fue con el trabajo? Ya he estado revisando algunos. Hace rato me llegó uno de un pastel de 15 años, una gráfica de Gantt. Era ¿de quién fue? ¿De Solís? Yasmín. Ok. Bueno, sigo revisando trabajos todavía y en el día de entre hoy y mañana tengo que hacer todas las calificaciones, todas las revisiones. Les recuerdo que a este momento ya está abierta en Classroom la asistencia de la sesión que estamos iniciando ahorita, que es la séptima. Hoy vamos a tener la séptima, octava y novena sesiones del día de hoy, 19 de diciembre. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy por dos razones, porque hoy se termina el módulo de esta sesión de las sesiones, 9 sesiones de diciembre, 19 de la materia, y pues estamos cerrando ya el año calendario también en términos escolares. Por ahí ya saben que regresamos hasta entrando el año, entonces hoy es el último día. Ya para mañana yo debo tener ya sus calificaciones, ya mañana a la tarde a más tardar y pasándolas a los campus respectivos. Okay. ¿Cuándo? El tema de hoy va a ser dirigido a la parte de formación empresarial. Ya estuvimos viendo en las sesiones anteriores. En la primera vimos todavía algunos detalles de los proyectos de inversión y en la clase anterior vimos algunas técnicas recomendables para dar seguimiento y a la planeación de los proyectos de inversión, que era la gráfica de Gantt y la ruta crítica, el CPM. El día de hoy vamos a ver un tema relacionado a la formación de empresas, que ya no es proyectos de inversión, tiene que ver con la parte del cambio organizacional y la cultura. Es lo que viene reflejado aquí en la pantalla de inicio, la cultura organizacional. Y bueno, como comentamos hoy, 19 de diciembre, tenemos las últimas 3 sesiones, la 7, la 8 y la 9. Ya en Classroom pueden contestar la asistencia de la de ahorita, que es la séptima. ¿Okay? En una hora más o unos 40 minutos se abre la asistencia para la octava y luego más adelantito, otras 40 minutos más, se abre la asistencia para la novena sesión. Fíjense todo lo que hemos hecho ya en resumen. Hemos avanzado bastante en la materia. Hemos hecho 8 actividades. La última, que se terminó hace rato a las 2 de la tarde, fue el trabajo de investigación, que fue el diagrama de Gantt. Tenían para escoger entre la elaboración de un pastel y lo de llevar a cabo una dieta. Creo que la mayoría escogieron de pasteles. Bueno, los que alcancé a revisar y a ver. Y bueno, ¿qué más tenemos para hoy? Lo que está en azul. El cuestionario de aprendizaje, lo sumaricé en vez de poner 2 o 3 cuestionarios, lo sumaricé en uno solo. Se llama actividad 9. Se va a abrir en unas 40 minutos, no, un poquito más. Después de la sesión 7 y la sesión 8, el de Classroom, se va a abrir el cuestionario de aprendizaje. Y luego, después de la novena sesión, vamos a tener el examen final. También, bueno, en la parte inferior tengo de azul las 3 asistencias del día de hoy. Ok, el examen final, bueno, ahorita comentamos detalles ya llegándose el momento de la tercera sesión. Entonces, en estas últimas 3 sesiones, muchachos, lo que quise abordar en la materia de relación a cuando se forma una empresa. Cuando se forma una empresa, realmente surge desde su proyecto base, desde su proyecto de inversión, y ya vimos cómo se hacen las rutas críticas y todo, un diagrama de Gantt para la planificación de cualquier proyecto. Pero ya cuando una organización está formada,
hay una parte muy importante en las organizaciones que se tiene que ver en la parte de formación empresarial, que es la cultura organizacional, el cambio organizacional y desarrollo de culturas internas, misión, visión y valores, y esos valores organizacionales que hacen que las compañías o sean exitosas o sean lo contrario, que se vayan a un fracaso. Entonces, vamos a abordar estos temas hoy. Prácticamente la cultura, vamos a ver en un momento más en qué consiste. Y aquí lo podemos ver en esta gráfica que viene allí al centro, dice cultura. La organización pues normalmente tiene una estructura definida, tiene una estrategia a la cual seguimos. ¿Se acuerdan que los proyectos de inversión precisamente obedecen a estrategias en las organizaciones? Y vamos a ver la parte de la cultura. ¿En qué estriba la cultura? Bueno, déjenme leer, vamos a leer ese diagramita. ¿Quién me hace favor de leer lo que dice al centro, en el círculo azul? Cultura. ¿Qué letras vienen ahí que nos ligan a la cultura? Yo, maestra. A ver, Flor, adelante, por favor. En el círculo azul, ¿verdad? Así es. Mitos, valores e ideología. Okay. Logros, arquitectura, diseño, metáforas, eslóganes, léxicos, acrónimos, ritos, rituales, costumbres, sagas, historias, leyendas y tradiciones. Cultura. Muy bien, Flor. Eso es lo que es. Todos esos conceptos, muchachos, existen en las organizaciones y vienen a formar parte de lo que es la cultura organizacional. Aquí me gustaría que me apoyaran opinando cuando se llegue el momento, si reconocen algo similar en sus compañías, los que trabajan. Por ejemplo, imagino que en donde ustedes trabajan, pues hay de alguna manera cosas que se alinean a este concepto de cultura organizacional, ritos o rituales que se siguen, algunas costumbres, algunas historias, leyendas, aparte de la leyenda de que se aparece una persona en la bodega y todo ese tipo de leyendas que hay. Acá en mi planta existe esa leyenda. De hecho, tomaron un video hace poquito de una niña. Se ve muy claro, pero bueno, pues hay quienes creen y quienes no. Pero la cultura organizacional es muy fuerte en las organizaciones muchas veces, ya sea para bien o para mal. ¿Ok? Entonces vamos a abordar este tipo de temas el día de hoy, empezando con lo que es cultura organizacional. En la octava sesión vamos a ver lo que es el cambio. ¿Ok? Y ya en la novena vamos a ver los valores que existen en una organización y cómo se cambia un valor de un momento y cómo se consideran en las organizaciones para que tengamos éxito. Ok, y bueno, cuando hablamos de cambio y cultura organizacional, aquí puse un diagrama, un esquema que viene en el texto de formación empresarial de Asbun Reyes, Julieta Asbun Reyes, y vamos a analizarlo. Por un lado, en las organizaciones tenemos lo que es la cultura organizacional, ¿ok? Que obedecen pues definitivamente a estrategias que se han venido implementando a lo largo de los años, a través del tiempo. Y cuando tenemos una cultura organizacional, muchachos, definitivamente obedece todo ello a que hay una misión y una visión establecida y hay valores que acompañan a esa misión y a esa visión. ¿Okay? Y esos valores pues son fundamentales para el éxito de las organizaciones. Es lo que nos dice ahí la parte de este diagrama. Definitivamente, en toda organización, aparte de lo que acabo de mencionar, cultura, misión, visión, valores, existe tarde que temprano un cambio al que se le denomina cambio organizacional. Yo quisiera saber si ustedes pertenecen a una compañía donde no haya habido cambios, por ejemplo, en los últimos 2 o 3 años. Todo cambia, ¿no? Es más, para los que no trabajan, pues perteneces a una organización, la organización más básica de la sociedad, pues es la familia, ¿no? Entonces, en nuestra organización familiar también hay cambios todos los días, y quieras o no, ¿verdad? Unos kilos de más, unos pelos de menos, y todo está cambiando, todos nosotros como personas y las organizaciones también. Entonces, cuando hay un cambio organizacional, se tiene que desarrollar una cultura interna para poder enfrentar esos cambios.
¿ok? Y todo esto es lo que vamos a ver hoy. Es súper importante en la formación empresarial. ¿Ok? Y bueno, los valores organizacionales vamos a tocar de un momento que hay 4 valores principales en los que las compañías se deben enfocar, que es el compromiso, el servicio, el espíritu de equipo y la calidad de vida. ¿Okay? Se dice que compañías que adolezcan de estos 4 valores fundamentales, pues van a estar en aprietos de un momento porque van a tener una cultura organizacional débil. ¿Okay? Bueno, vamos a pasar a este concepto. Entonces, ahí aparecen las estrellitas y flechas, recuerden, pregunta de cuestionario. El concepto genérico de cultura. Si me haces favor de leer esta parte, Juan Carlos. Ahora voy a empezar a escoger así nombres. Dice, el concepto genérico de cultura es clave en las ciencias sociales, ya que evoca la existencia de un conjunto de valores, hábitos y costumbres que caracterizan a un grupo social vinculado a un determinado territorio u organización. Muy bien, gracias. ¿Y qué rescatas de allí? ¿Qué palabras clave pudieras rescatar de allí de esos renglones, sobre todo los moraditos, que son parte genérica valores, de una cultura? Valores, yo creo que lo más importante. Valores, ¿verdad? Porque ya viene de la persona. Claro. Y si están alineados con los de la empresa, pues se va a poder hacer algo grande. Así es. Es más, ahorita que dices eso de que si están alineados con los de la empresa, se dice mucho que en cuestión de valores, ya los traemos desde nuestra casa, desde nuestra formación. Pero si se empatan y coinciden con los de la empresa, entonces es un matrimonio exitoso. Te dicen que cuando una compañía nos contrata, muchachos, es como un matrimonio. Entonces, si los valores coinciden, pues qué padre. Pero si no coinciden y tú tienes unos valores muy distintos a la compañía, no vas a estar a gusto. El matrimonio va a sufrir. Okay, muy bien, excelente, Juan Carlos. Entonces, valores es de lo más primordial en la cultura. Y existen también hábitos y costumbres. ¿Okay? Alguien que me quiera compartir de donde trabaje, algún hábito que sigan, alguna costumbre que se acuerden. Un hábito, maestro, por ejemplo, la limpieza en lo que viene siendo tu área de trabajo, también es un hábito que tienes que traer desde tu casa, porque también tengo compañeros que la verdad son bien desordenados, luego no saben ni dónde dejan las cosas y andan como locos buscando cuando ocupan algo. Entonces eso también creo que es muy importante y es un hábito que traemos desde nuestro hogar. Definitivamente, ahora desde la casa nos enseñaron a limpiar, lo que tiras lo recoges, a tender la cama y a tener cierta disciplina, ¿no? Entonces, estos hábitos, como dice Alma Liliana, pues son fundamentales en las organizaciones, ¿verdad? Obviamente, si desde la casa no estás acostumbrado a hacer ese tipo de actividades, pues en la compañía vas a sufrir y vas a hacer sufrir a los demás. Entonces, no, tu aportación a la cultura organizacional no va a ser buena, definitivamente. Muy buen ejemplo, Alma Liliana. ¿Alguien más, alguna costumbre o hábito que tengan en su organización, en su lugar de trabajo? O en su casa. La familia también es una organización, les recuerdo. A ver, ¿alguien que quiera opinar o cojo de la lista? Maestro, como en mi caso, bueno, yo no en lo de trabajo, pero aquí en la casa, por ejemplo, nosotros tenemos un hábito de siempre rezamos antes de comer. Perfecto. O sea, mis hijos desde como están en una escuela católica, desde chiquititos rezan antes de comer. También. Sí, y entonces ya también ya se nos hizo costumbre a mi marido y a mí hacerlo. Excelente. Fíjense que esa es una parte que aporta mucho a las organizaciones, ¿eh? Desde casa te acostumbras a eso, a agradecer, a hacer una oración por los alimentos que estás recibiendo. Y en la organización, ¿cómo se refleja? Con el agradecimiento también. A lo mejor ahí no agradeces por alimentos, agradeces por el trabajo, agradeces a las personas por el apoyo que te dan. Entonces, es parte de las costumbres que tienen un impacto directo en las organizaciones. Yo trabajé un tiempo aquí en Nuevo Laredo en GST Autoleder, que es de la parte automotriz. Allá hacen la piel automotriz, hacen el tratamiento de la piel automotriz. Y me tocó viajar en algunas ocasiones a la planta de León, Guanajuato. Allá tienen una planta de acabado de la piel y del curtido.
Y en esa planta, fíjense que como que es más representativo allá para los lugares del sur. En esa planta me sorprendía que a las 12 de mediodía paraban todas las operaciones, me tocó vivirlo, a rezar el ángel, tocaban en el audio de la planta el ángelus y hacían una oración. Ahí tenían incluso un altar de la Virgen de Guadalupe dentro de la planta, muy bonito, muy grande. Entonces, allí la compañía aprovechaba esa parte con respeto a las demás religiones, porque probablemente había gente que no es creyente de la Virgen de Guadalupe, pero en general la comunidad de la compañía lo adoptó como una costumbre ya diaria. Entonces, a las 12 de mediodía, y tengo entendido que pues, sigue igual esa costumbre, ese hábito, ¿no? A las 12 de mediodía en la planta de León, Guanajuato, siguen parando para rezar ahí y ponen el ángelus en el audio. Muy bien. Y muy seguramente, pues, algunos de los presentes también tendrán más ejemplos. Ahorita que vayamos avanzando, si los pueden ir mencionando, se los voy a agradecer. Fíjense que ven en estas fotos. Hay dos fotos arriba muy interesantes que nos hablan tal vez de algunas costumbres o mitos o forma de hacer las cosas. ¿Con qué países los relacionamos? El de la izquierda, por ejemplo. Con Pues China. seguro con Japón. China, Japón, por allá. Allá los japonesitos, ¿verdad? Que no, esos no son japonesitos, son japonesotes. Esos están de buen ver, de buenas carnes, ahora sí que literal. Fíjense cómo hay costumbres de cómo, en este caso, cómo hacer las luchas. Y el lado derecho, ¿de qué país estamos hablando? México. México, Sin duda. sin duda, ¿verdad? Por México. excelencia. No hay mejores luchadores que el mexicano, porque los de acá de Estados Unidos es mucho show y pocas nueces, mucho ruido y pocas nueces. Acá sí se dan de catorrazos. Acá, que un gringo vuele así como ese, no sé qué luchador será, para que vuele así un gringo, se me El hace que místico. tiene el místico. Los gringos no vuelan así para nada, ¿verdad? Entonces, Nah. por eso la lucha mexicana luce mucho, por eso es la favorita mundialmente hablando, ¿no? Entonces, aquí es una analogía de nuestra vida real, muchachos, pero hay analogías también de ese tipo de las organizaciones, de las compañías, cosas que se hacen, cosas que se ven, que forman parte de una cultura organizacional. Entonces dice aquí, la cultura organizacional es lo que viven las personas que laboran en una organización y que puede ser percibida por la gente externa a la misma. Hay cosas que son muy notorias, ¿verdad? Por ejemplo, si tú entras a una fábrica, a una compañía, a una agencia aduanal donde tú trabajas y está muy limpia y se mantiene mucho orden, la gente lo va a notar, muchachos. Es parte de la cultura. Cuando salgan de ese lugar físico, de ese edificio, van a dar referencias a otras personas y dicen, fíjate que allí fui y está muy limpio, está bien ordenado. Entonces es algo que salta a la vista, la cultura, en ocasiones. Hay otra parte, lo vamos a ver más adelante, hay otras cosas que no resaltan tan fácil. ¿Okay? Entonces, ese conjunto de valores, actitudes, creencias y comportamientos que los integrantes comparten en una empresa son parte de la cultura. ¿Okay? Entonces, y puede haber muchos valores, como ya mencionaba en los ejemplos ahorita. La limpieza, Alma Liliana nos ponía el ejemplo de allí. Y ahorita es como algo, dicen los gringos, mandatory, ¿verdad? De que tienes que tener tu área de trabajo limpia. Incluso viene en el reglamento de trabajo. Y hay gente que dice, no, y si limpio me vas a pagar más. No, no, ya te contrataron, ahí firmaste que vas a tener todo de acuerdo al reglamento. Bueno, en el lado derecho dice, la cultura organizacional produce entre los miembros de una empresa un sentimiento de identidad y permanencia. Fíjense qué importante es entonces la cultura. En casa de Flor que dicen, no, pues aquí agradecemos por los alimentos, ya es una identidad que tienen. El día que no lo hagan, no se van a sentir a gusto. ¿Por qué? Porque ya es parte de su cultura familiar, de su cultura, de su organización familiar. Y eso les da pertenencia y una identidad muy, muy padre ahí en la familia. Pues en ese contexto se determina cuáles son los códigos de conducta válidos y cuáles no. Eso es importante porque así como en las familias hay costumbres y mitos o ritos que no son buenos, también en las organizaciones. ¿Okay? Puedes decir, no, pues la costumbre aquí en la organización es de que todos los sábados hay carne asada y ahí tomamos cervezas y todo adentro de la compañía. Pues como que no es algo muy, muy válido, ¿no? No es un código de conducta que afuera de la organización está bien, pero pues adentro de la compañía como que no es algo muy común. Muy bien.
Fíjense, vamos a ver estos tres conceptos diferentes de cultura muy rápido. A ver ahora quién me ayuda. Ahí veo a Eglán González como que quiere participar. A ver, Eglán, ayúdame leyendo el primer concepto, el del inciso A. Y en ese inciso A hay una palabra oculta. A ver si me ayudan a descubrirla los demás junto con Eglán. Dice patrón, por el cual todos los individuos que pertenecen a un grupo o sociedad con educados e incorporados a la actividad del mismo. La cultura es móvil y dinámica a través del... Ahí hay una palabra oculta. Okay. Y cambia. Y cambia en función a los retos a los que responden a los grupos. Ok, muy bien, Eglán. Ahí nos detenemos para reflexionar en este inciso A. Dice que la cultura es un patrón, es un modelo, digamos. Y aparte, es móvil, es dinámica, no es fija. ¿Es móvil a través del qué? ¿Cuál será la palabra oculta? Ayúdenme. Sistema. Tiempo. El tiempo, el sistema, a ver, es el tiempo, ¿no? O sea, si es algo móvil, acuérdense que decíamos, el cambio siempre va a existir. A través de los tiempos siempre hay cambios. Y quieras que no, tú misma como persona o tú mismo cambias de un día para otro. Como dicen por ahí, unos kilitos de más, unos kilitos de menos, unos cabellos de más, unos canitas y todos estamos cambiando, ¿no? Las organizaciones iguales. El cambio es dinámico, la cultura es móvil, es dinámica, ¿okay? A través del tiempo. Muy bien, Eglán, muy amable. En el inciso B tenemos otro concepto y hay una palabra oculta también. Es muy similar, dice, lo voy a leer yo en este caso, dice, la cultura es todo aquello que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, el lenguaje, la conducta, cualquier otro hábito y capacidad adquirida por él. ¿Cuál será la palabra oculta? También por hecho es de tiempo, ser ¿no? miembro, por hecho de ser miembro de la sociedad. Ah, pues aquí está más fácil. ¿Quién es miembro de la sociedad? El hombre. El hombre, ¿verdad? A ver, sí, ahí está. El hombre. Entonces volvemos a las palabras iniciales de la cultura, creencias, costumbres, hasta el lenguaje es parte de nuestra cultura. Conducta y cualquier otro hábito. En conducta, ¿cómo somos los mexicanos? ¿Qué conductas nos definen como mexicanos, así de enfrente de otras nacionalidades? A ver. Pues sí, ¿verdad? Como que nos vale las cosas, no la pensamos mucho, por ejemplo, para hacer las cosas. Nos gusta ser arriesgados, digámoslo de manera más elegante, lo que dijeron ahorita. Nos gustan los retos, o sea, somos bien aventados. Y eso nos hace como mexicanos ser diferentes, ¿no? Una cultura diferente. Somos una cultura de valientes, Somos demasiado ¿qué, Yasmin? arrebatados. Y primero lo hacemos, ¿no? Y ya luego lo analizamos. Exacto. Oye, ¿qué hago? A o B. Dale a la A. ¿Por qué? Porque me late, tú dale. Entonces, somos muy aventados, muy arrojados. Ahora, eso puede ser algo malo, pero allá hablando en general de nuestra cultura, ha sido afortunadamente algo bueno. Muchas nacionalidades nos respetan por esa parte. Yo trabajé muchos años con japoneses aquí en Sony de Nuevo Laredo y nos respetaban mucho por esa parte porque tomabas decisiones muy rápidas por feeling o a veces con datos encima, pero ellos para tomar una decisión toman y toman y toman datos durante días y ya cuando a veces está muy evidente la solución, como quiera les da miedo, dicen, no, hombre, ya dale, escoge esta decisión. Y eso nos respetan mucho varias nacionalidades, entre ellos, les digo, yo compartí con japoneses. Muy bien, y hasta el lenguaje. ¿No les ha tocado que hay ciertas palabras que son típicas de tu compañía y no las oyes en otros lugares más que en tu compañía? A mí me ha tocado varios ejemplos en mi trabajo actual. Cuando yo entré, y que me estaba entrevistando el que ahorita es mi jefe, me dice, oye, entonces tú sabes acerca de PFMAs. Yo soy ingeniero industrial, son análisis de modos de falla en los procesos. Y le digo, sí, yo sé. Dice, bueno, ¿y lo sabes caminar? Ah, caray. A ver, ese lenguaje no me lo sé. Le digo, ¿me explicas qué significa eso de que si lo sé caminar?
Pues sí, que si lo sabes revisar paso a paso en el proceso. Ah, ok, sí, no, pues eso sí sé. Entonces, y esa, a lo largo de 4 años que llevo allí, esa palabra, el caminar, lo utilizan mucho en la organización, en todos los niveles. Oye, el método, sí, bueno, camínalo y revísalo a detalle, paso a paso. Y así hay lenguajes en las organizaciones, digo que muy seguramente en sus compañías o en su casa usan ciertos lenguajes que nada más son de allí, ¿verdad? O se usan en pocos lugares. ¿Okay? Expresiones o algún tipo de léxico. Esas son parte de la cultura. ¿Okay? Los de Juárez dicen ahí en Aptit, ¿cómo amaneció hoy? Ahí la respuesta es Shido o Shida. Así con que son de allá de Chihuahua. Los de Torreón también, ¿no? Porque así decimos. Los de Torreón también. ¿Cómo estás? No, bien chido. Chido. Y decimos, Entonces, ande, no. ande no. Cuando algo anda muy mal, ande no. Algo va a pasar. Y así hay léxicos por regiones, en compañías, en familias. A ver, como que no quieren compartir. Alguien ya dijo, Flor, algunos, ande no, el chido. Allá en Veracruz hay unos muy groseros, unos léxicos medios atrevidos, ¿verdad? En vez de decir a la fregada, dicen más, de una manera más agresiva. Eso, hoy es hombre veracruzano decir eso y acá te es antigua, ¿no? Ay, no, pues para allá es lo más normal. Okay. Y en el inciso C, a ver, Edith Joana, a ver si puedes abrir tu micrófono, ayúdame a leer el inciso C, Edith Joana. Ahí te veo que estás conectada. Símbolos importantes que se expresan en mitos, ideología y principios que se traducen en fenómenos como ritos, ceremonias, hábitos, léxico, metáforas, lemas, cuentos, leyendas, emblemas, etc. Muy bien. ¿Cuál palabra te gusta ahí relacionada con la cultura? De las que ves ahí. Las ceremonias. Las ceremonias, ¿verdad? Puede haber ceremonias a niveles organizacionales que son parte importante de la cultura organizacional. Tiene que ver, por ejemplo, el ejemplo que yo mencionaba ahorita de allá de la planta de León, Guanajuato. Esa es una ceremonia religiosa, ligado a lo religioso, ¿no? ¿Algún ejemplo, Edith Joana, que tú recuerdes de tu organización, de tu compañía o de tu casa, lo que sea? De cualquiera de los que están aquí, ya sabes, ceremonias, hábitos, léxicos, metáforas, lemas. Pues el día del pavo. El día del pavo, ¿verdad? El día del pavo realmente es un hábito que se ha venido creciendo más y más. Acá en la frontera se sigue más por la cercanía con Estados Unidos, ¿verdad? Pero en mi punto de vista, eso no es la frontera. Yo creo que es una muy bonita costumbre, un hábito que se genera año tras año, pues para dar gracias al Creador y de que pues tenemos casa, tenemos muchas bondades, ¿verdad? Y es una oportunidad. Es más, hay compañías donde se celebra lo del pavo, y te dan el platillo con pavo. Es muy costoso, pero en compañías, sobre todo no muy grandes, sí me ha tocado que se realiza. En las escuelas también. En las escuelas también, ahí les piden a lo mejor alguna cooperación, ¿verdad? Pero también se lleva a cabo en las escuelas, precisamente en las secundarias y primarias. Ojalá y hubiéramos tenido la fortuna, hombre, a ver si el año que entra nos toca compartir pavo en la escuela, ¿no? Ojalá que sí, profe. Ojalá que sí. Muchas gracias, Edith Joana, por tu aportación aquí. Y bueno, ahí puse la parte inferior. Si ven 12, pues, ¿qué son? Como lemas o léxico que se utiliza a niveles organizacionales. ¿Sí lo reconocen? El Keep Walking de Johnny Walker, el whisky, y el lema de Nike, que es Just Do It, solo hazlo. Entonces, las organizaciones se van inventando o se van apropiando de ese tipo de metáforas o de lemas y lo hacen parte de su cultura organizacional. No sé si en las compañías donde estén hayan algún lema. Los lemas normalmente vienen de
de la, ¿cómo se llama? De la misión y de la visión también de las organizaciones. Ok. Avanzamos entonces, dice, los diferentes autores, fíjense, coinciden en que la cultura organizacional es un sistema de valores compartidos. ¿Okay? Dice, Stoner cita a Shane, que sugiere lo siguiente, que la cultura se manifiesta en 3 niveles. Ahí vienen en el triángulo de la derecha, parecía la pirámide de Maslow, de la motivación. Pero esta se refiere a cultura. Y esos 3 niveles vienen definidos con estos nombres: artefactos, valores adoptados y supuestos básicos. Ahorita los vamos a explicar un poquito más a detalle. Pero lo que quiero que noten en el lado derecho, en la pirámide, es lo siguiente. Fíjense cómo los artefactos están en la parte superior de esta pirámide. Entre más arriba están, es como una pirámide que está, digamos, allá en la selva, como las de allá de Chichén Itzá, digamos. Lo de arriba se ve, es más visible a la distancia. ¿Okay? Entonces, lo que en la cultura, en los 3 niveles de cultura organizacional, lo que se le llama artefactos, de acuerdo a este autor, a Shane, son cosas que son muy visibles, muy notorias. Por ejemplo, lo que decíamos hace un momento, el lenguaje o frases o lemas, eso es muy visible, puede formar parte de este nivel de artefactos. ¿Okay? Pero entre más vamos bajando en ese nivel de la pirámide, está, por ejemplo, enseguida valores, estrategias, este tipo de cuestiones. Estos ya no se ven tan fácil. Se viven, pero no se ven tan fácil. Y lo que son los supuestos básicos, pues esos menos se ven. Esos ya están del lado de lo que es invisible, pero la gente sí lo siente, la gente de la organización se adueña de esos supuestos básicos que se llevan. Vamos a verlos cada uno de ellos enseguida. Ok. Artefactos, dice, los artefactos son cosas que uno ve, escucha y siente. Escucha y siente cuando se encuentra con un grupo nuevo que tiene una cultura desconocida para uno. ¿Okay? Entonces, los artefactos entran en el concepto de la cultura, de lo que uno ve y escucha y siente. Es muy visible, vaya. Los valores adoptados, por ejemplo, se refiere, son los del segundo nivel, es algo que valía la pena hacer o la razón para hacer lo que hacemos. Y los supuestos básicos es el tercer nivel señalado por Shane, dice, son las ideas que toman por sentado los miembros de la organización. Es lo que ya das por hecho o por dado, ¿no? En una organización, dice, una cultura dicta la manera indicada de hacer las cosas. Y aterrizando un poquito más lo de artefactos, por ejemplo. Dice aquí, la pantalla, acá está ya la pantalla del celular donde veo. Dice artefactos. Los artefactos son cosas que uno ve, escucha y siente. Dice, se puede decir que son algunos elementos visibles que se encuentran en la empresa, como los productos y servicios en sí, los que ofrece la compañía, así como los comportamientos o conductas que tienen los integrantes de la misma. Un ejemplo puede ser el que algunas empresas existen códigos para vestir que deben ser respetados y seguidos por todos. A veces hasta viene en el reglamento. ¿Eh? ¿Ustedes tienen código de vestir en su empresa? Sí, ropa de vestir. Bueno, uniforme de vestir. Uniforme. Hay empresas Uniformes. Que no puedes entrar, sobre todo las empresas que son manufactureras, ¿no? No puedes entrar a la de proceso si no llevas el uniforme puesto. Ahorita parte del código, pues ¿cuál es? Por la pandemia, el cubrebocas. Y acá en la planta donde trabaja un servidor, también usamos la careta. Entonces, allí si no llevas las dos cosas, no puedes entrar ya desde la caseta de vigilancia. Entonces, hay códigos de vestir, el uniforme, también existe el equipo de protección personal, lentes de seguridad, depende de la compañía, ¿no? Es más, acá en Aptiv, también en proceso, no puedes usar falda, las señoritas.
Entonces, tienen que usar pantalón. Y hablo de todas las edades, ¿verdad? ¿Ni zapatos descubiertos? Ni zapatos descubiertos, tienes que tener zapatos cerrados precisamente. Y eso es el común denominador en muchas organizaciones manufactureras, muchachos. En las agencias aduanales y oficinas, yo creo que no es tan rígido, ¿no? Ahí sí puedes llevar falda o de tacón. Ahí hasta parece que van al desfile a veces, ¿no? En las oficinas. Entonces, en las organizaciones, en las maquiladoras es un poquito más rígido, ¿no? Porque entran por medio de cuestiones de seguridad. ¿Ok? Entonces, bueno, este tipo de cuestiones se le llama artefactos. Pregunta cuestionario, ¿verdad? ¿Qué ejemplos son? Pues los que dijimos, códigos de vestir. Dice, se puede decir que en todos los lugares de una institución existen artefactos que están dando información sobre la cultura que se tiene en ese lugar. Ahí vienen los ejemplos, ¿no? De la forma de vestir. Normalmente te dicen, aquí nada más hay que venir casual, no vengas muy fifí, no vengas muy business, porque aquí no es bien visto. Yo trabajé en una compañía que nadie podía ir de corbata, nada más el gerente general, el gerente de la planta, y era su mandato. A mí un día pues le quise dar formalidad un día que hubo visita, y me fui de corbata, y me vieron entrar y se me quedan viendo con los ojos pelones. Dicen, quítese la corbata, ingeniero. ¿Qué? Pues vamos a recibir la visita. No, es que nada más el gerente de la planta es el que usa corbata. Ah, no. Era parte de los artefactos. ¿Okay? Entonces también dice cómo se visten, cómo hablan. Es muy visible, ¿no? Cómo hablan, cómo se comportan, cómo se comunican. ¿Okay? Esos son los llamados artefactos. Pregunta cuestionario. La que sigue, el siguiente nivel, que dijimos que ya no es tan visible, los valores adoptados. ¿A qué se refiere esto de los valores adoptados? Dice, se puede mencionar que en muchos casos son los valores de los propietarios o directores. Hay compañías familiares, por ejemplo, muchachos, que desde sus fundadores generan estos valores y van pasando de generación en generación hasta la actualidad, ¿no? Dice, en la parte inferior, constituye el segundo nivel de cultura, son creencias, modos de pensar, sentir y actuar que determinan los comportamientos apropiados de los trabajadores para el logro de objetivos organizacionales. Aquí estos han venido, repito, originados desde los propietarios, desde que ellos empezaron, tal vez desde una compañía familiar, para sentirse, parte de la compañía, ¿no? Como una identidad. Dice en la parte inferior, incluso dice como para sentirse como una familia organizacional, relacionándose con gran armonía, solidaridad y, por decirlo así, con cierta hermandad. Y en el último nivel, en el nivel de abajo de la pirámide que veíamos en la filmina anterior, están los supuestos básicos. Estos son muy importantes, ¿ok? Dice, son las cosas que se tienen establecidas en la empresa y que se piensa que son correctas y no se ha buscado modificar. Ojo, se piensa que son correctas, mas no necesariamente son las correctas. Vamos a ver por qué. Dice, bueno, esto se ejemplifica en las empresas que actúan con base a procedimientos ya establecidos y no cambian porque consideran que esa es la manera de hacer las cosas. Ahí vienen los famosos paradigmas, ¿verdad? Oye, ¿por qué lo haces así? Sí, lo han hecho siempre aquí. Y eso es peligroso también en las organizaciones. Ahí viene, pues quise poner un ejemplo en la parte inferior de varios conceptos que pueden ser parte de estos supuestos básicos. Por ejemplo, cuando se toman riesgos, una compañía puede ser que diga, aquí no se vale tomar riesgos. Eso es un supuesto básico de aquí nadie se va a arriesgar. O lo contrario, ¿sabes qué? Aquí todos debemos de tomar riesgos. Entonces, ¿qué será lo más adecuado? ¿El no o el sí? A ver. ¿Que no? Depende a lo mejor del entorno, ¿eh? Porque pueden decirme que no y bajo cierta consideración. Sí. Sí, bajo cierta consideración también, ¿verdad? Yo opino, en el lado personal, yo en las organizaciones que he trabajado, es bueno que se tomen riesgos, muchachos, pero riesgos medidos, con base en datos, con base en análisis, en base a información. Y a veces cuando no te dan los datos y la información, a veces hasta de corazonadas.
que se dice en el ambiente organizacional, en ambiente business, que la peor decisión es de que no tomes una decisión o no te arriesgues. ¿Okay? La peor decisión es no hacer nada. Así es. Entonces, eso es muy importante. Oye, ¿por qué no sucedió? No, pues es que no supe para dónde darle. Pues te hubieras dado. Si te equivocas, de ahí aprendes. Entonces, el tomar riesgos es parte del aprendizaje organizacional. Y así como hay esa parte de sí o no tomar riesgos, está la parte de sí o no, ahí lo estoy subrayando en amarillo abajo, cambies métodos. Ahorita me acordé de un método, de una anécdota, ahorita que comentó del pavo. ¿Quién me comentó del pavo del Día de dar gracias? Edith Joana, creo fue. Sí, yo. Sí, ¿verdad, Edith? Fíjense, sí o no cambian los métodos. ¿Será sano cambiar métodos en las organizaciones? Háblese de métodos de disciplina del personal, métodos de trabajo, métodos de limpieza, métodos de lo que quieras y gustes. A veces, muchachos, cuando hacemos las cosas de una manera fija, año tras año tras año, nos vamos haciendo obsoletos. Hay que tener mucho cuidado en las organizaciones con esa parte. Cuando no cambiamos, se dice que estamos haciendo las cosas ya de una manera paradigmática. Hay una anécdota que les voy a contar así de rapidita de como un tipo de anécdota que hace sentido con esto y tiene alusión con el pavo del Día de dar gracias. Está una niña observando a su mamá que está haciendo el pavo el Día de dar gracias. Se da cuenta la niña, pues está copiando la receta familiar porque a la niña la mamá le está enseñando para que ella siga la tradición. Entonces la niña ya vio cómo prepara su mamá el pavo, cómo hace el relleno, cómo lo inyecta con ciertos líquidos. Bueno, las mujeres que saben hacer pavo, yo no sé, yo a la cuñada es a la que veo, pero se da cuenta la niña de todo, y al último ya cuando la mamá lleva la charola del pavo a meterla al horno de la estufa, agarra un cuchillo bien filoso y le corta toda la parte de atrás del rabo al pavo y luego ya la mete al horno. Y la niña se queda la primera vez y siguen los años y sigue haciendo lo mismo la mamá. Y un día no se queda la niña con la duda y le dice, mamá, ¿por qué le cortas el pavo esa parte de atrás? Dice, mijita, es parte de la receta familiar. Ok. Pregúntale a tu abuelita. Que ella sabe, pues ella fue la que me enseñó. Va con la abuelita y le pregunta a la niña, oye mamá, abuelita, ¿por qué le cortabas la cola al pavo? ¿Por qué se le corta antes de meterla al horno? Dice, mijita, es parte de la tradición familiar, siempre se ha hecho así. Pero pregúntale, ¿qué es lo que sigue de la abuelita? La bisabuela. La bisabuela. Pregúntale a tu bisabuela, y ahí va con una señora ya bien grande, pasita, pasita la señora, ¿no? Y luego le dice, oye bisabuela, ¿por qué en la receta familiar se le corta toda la parte de atrás del rabo al pavo? Explícame porque yo no entiendo y yo quiero aprender la receta, pero necesito saber. Dice la bisabuelita, dice, ay, mijita, es que cuando yo hacía el pavo, la estufa era tan chiquita que no cabía y le cortaba. Entonces, moraleja, en las organizaciones no hay que hacer las cosas así como se hacen generación tras generación, año tras año, porque es un peligro. Por eso el segundo tema de hoy que vamos a ver, que es cambio organizacional. Hay que cuestionarnos, oye, ¿el método que estamos haciendo será el bueno, será el óptimo? Pues hay que moverle, ¿no? Hay que cambiarle. Y de hecho les voy a recomendar un libro muy bueno al respecto un ratito más. Entonces, les dejo esa anécdota del Día de dar gracias, porque es algo muy bueno que nos habla de que en las organizaciones a veces el cambio es necesario. Hay que cuestionarnos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo realmente bien, o lo hacemos porque así lo hacía el dueño anterior y así se quedó la costumbre dentro de la cultura organizacional. Igual, hay que ver si son buenos los métodos y los cambios para generarlos en la empresa de acuerdo a la actividad que hacemos o el trabajo que hacemos. Definitivamente, Nelida. Y hay que ser muy precavidos también cuando los ejecutemos esos cambios, ¿verdad? No nada más porque yo pensé, a lo mejor hay algo nuevo que pueda funcionar mejor. Hay que hacerlo con cautela. También tomando riesgos, ¿por qué no? Pero hay que analizar ese cambio, cómo lo voy a hacer. Muy bien, muy buen comentario, Nelida, gracias. Y bueno, las políticas
hay rígidas y flexibles también, ahí puede haber cambios, ¿ok? La visión y la misión, pregunta de cuestionario, la visión y misión de una organización, ¿podrá cambiar? ¿O cada cuándo puede cambiar? La visión es de lo más importante que tiene una organización, ¿eh? La visión, a lo mejor en otra materia lo pueden ver, la visión es un sueño, ¿hacia dónde va la compañía? Por ejemplo, una visión puede ser que en el año 2025 seamos la compañía número 1 en venta de, en mi caso, de arneses eléctricos a nivel mundial. Ah, bueno, esa es una visión, es un sueño. ¿Dónde quiero estar? En el 2025. Pero la visión y la misión, ¿será recomendable que cambien o que se mantengan fijas? ¿Que queden iguales o que cambien? A ver, ¿quién me puede aportar? Misión y visión. ¿Que cambie? A corto plazo a lo mejor podría quedar fija, ¿no? Pero a corto plazo sí. Pero a largo plazo, pues conforme se van llegando a las metas o al alcance de la visión, tiene que ir cambiando. Es correctísimo. Miren, la visión y la misión se generan en base a lo que, ¿a dónde quiere llegar la compañía? En un futuro mediano, al menos. No de aquí al año que entra. No, esa no es una visión sana. Menos 5 años. Y luego, esa es la visión. Y la misión es cómo le voy a hacer para llegar allí. Pero eso puede cambiar de acuerdo al entorno organizacional, ¿eh? A lo que está pasando en el país y sobre todo a lo que está pasando con mis competidores. Entonces, como decía, ¿quién fue el que comentó, Juan Carlos? Sí. Okay. Sí, bueno, está correctísimo, Juan Carlos. Entonces, en un corto plazo no conviene cambiarla. Se recomienda, muchachos, que al menos cada 5 años, aquí lo estoy anotando, pregunta de cuestionario, al menos cada 5 años se revise la visión y misión. A lo mejor en esa revisión vas a concluir que todavía no es necesario que cambie porque el entorno y la competencia estamos bien en comparación con ellos, pero al menos se debe revisar y ahí a lo mejor te vas a dar cuenta que sí hay que cambiarla. ¿Por qué? Porque la competencia ya hizo cosas que tú no estás haciendo, cosas que tienes que cambiar. Entonces, al menos cada 5 años se estima que se debe revisar y en su momento cambiar la visión y la misión de las organizaciones. ¿Ok? No se les olvide, 5 años. Y bueno, dice, hay un acuerdo general en que la cultura organizacional es un sistema de significados compartidos. Y hay 7 características básicas. Las voy a poner aquí de manera muy rápida. Ya avanzando el tiempo bastante. De cómo las organizaciones, a través de esas 7 características, tienen que observar. Teléfono. La primera, característica básica, innovación y correr riesgos. ¿Okay? Entonces, grado en que se alienta a los empleados para que sean innovadores y corran riesgos. Galilea, permítanme. Porque tengo una llamada de fuera de Estados Unidos. Toma, Galilea. Contesta, Madrina, por favor. Discúlpenme, muchachos. No. Ok. Entonces, es lo que decíamos. Las compañías no pueden dejar de tomar riesgos, que sean medidos y que sean con análisis, etcétera, pero es una de las características básicas de una cultura organizacional. Vean el dibujo del lado derecho. Ese pececito se arriesgará, se estará arriesgando de saltar de un recipiente al otro. Claro que se arriesga. Sí. La minuciosidad es el grado en que se espera que los empleados muestren exactitud, capacidad de análisis y atención a los detalles. Hay un estudio de Harvard que les quiero comentar, donde meten a varios anglosajones a un cuarto, y en ese cuarto hay una pecera con varios peces. Una pecera pequeña. Había 7, 8 peces. Y nada más los meten ahí, no les dicen nada. Les dan media hora y luego los sacan. Empiezan a meter gente anglosajona y hacen lo mismo y les piden al último que anoten. Les hacen varias preguntas. Hay unas entrevistas por ahí de por medio. Y hacen lo mismo con asiáticos. Y una de las preguntas le preguntan a los anglosajones, que son los gringos, ¿no? De los blancos. ¿Qué viste allí dentro del cuarto? Ah, pues allí había una pecera y había muebles.
¿Y qué había en la pecera? Pues peces. ¿Cuántos eran? No, pues sepa. ¿Y de qué color? No, pues menos. Les hacen varias preguntas que de la mitad no las puede contestar. Y los asiáticos, ¿qué creen que les contestaban? ¿De qué había? Pues la pecera. ¿Y qué había en la pecera? Había peces y tenía piedritas y tenía algunas plantitas adentro para que oxigenaran el agua. ¿Cuántos peces había? Había 8. ¿Y de cuáles había? Ah, bueno, había, y allí daban una explicación completa. ¿Qué quiere decir? Que también culturalmente, entre razas, hay diferencias en cuanto a ser minuciosos o ser analíticos. Está demostrado, y ese estudio de Harvard, por ahí lo debo tener documentado. A ver si se los pongo ahí en claro para que lo chequen. Está muy interesante. Entonces, entre anglosajones y latinos y asiáticos hay diferencias, y esos se ven en las organizaciones también. Y bueno, el 3, el 4, orientación a los resultados. Las organizaciones normalmente tienen una visión de ir de un punto A hacia un punto B. Entonces, normalmente estamos orientados a resultados siempre. ¿Por qué? Porque dicen en las compañías, business on business, ¿no? Pero también las compañías se tienen que orientar a las personas. Entonces, esa es una de la cuarta característica de las culturas organizacionales. Ya por último, vemos este slide para terminar la sesión de ahorita. Orientación a los equipos. Grado en las actividades laborales se organizan equipos más que individualmente. Juntos logramos más. Hay un concepto que se llama sinergia, no sé si lo han escuchado. Entre menos pesa el muerto, decimos los mexicanos, ¿no? Si se va a levantar algo pesado en la organización, pues tráete a 2 o 3 y entre todos no va a pesar, ¿verdad? Número 6, agresividad. ¿Qué tan agresivos somos los mexicanos? Eso va muy alineado con lo que decíamos ahorita de los riesgos, ¿sí? Grado en el que las personas son osadas y competitivas antes que despreocupadas. Al mexicano nos gusta ser agresivos, ser competitivos, ser osados. Oye, te puedes aventar como en la foto esa, la viejita que se aventó en el paracaídas. Pues, como dijo aquel, con una lana me aviento donde sea. En la organización somos iguales, muchachos, somos agresivos en el sentido bueno de la palabra, sin ser peleoneros, ¿verdad? Y por último, la séptima, estabilidad. Nos gusta la estabilidad. Es el grado en que las actividades de la organización mantienen el estado de las cosas en lugar de crecer. Eso a veces es peligroso, porque eso lleva a lo que decíamos del paradigma. A veces el querer estar estáticos todo el tiempo allí no es sano para las organizaciones. Sí nos gusta la estabilidad, pero hasta cierto punto. Entonces, esas son las 7 características primordiales de la cultura organizacional. Vamos a hacer un pequeño break porque ya son las 2:50, me pasa un poquito del timing. Regresamos en 5 minutos, ¿les parece? O, sí. O la otra, le puedo continuar si gustan, nomás dejo de grabar y vuelvo a grabar de nuevo. Ah, no, pero necesito por la grabación, no, discúlpenme. Tengo que hacer el break para que se origine la grabación de la clase. En este momento voy a detener.